Buen día, en esta ocasión tenemos el gusto de exponer ante ustedes acerca de la resistencia bacteriana y el cambio climático. Mi nombre es Laurel Mamián. Mi nombre es Valentina Vargas. Mi nombre es Isabela Betancourt. Mi nombre es Erika Rodríguez. Y mi nombre es Carlos Andrés Marín. El cambio climático se puede considerar como una de las mayores amenazas del siglo XXI y es provocado debido a que algunos gases de la atmósfera actúan como el cristal en un invernadero, retienen el calor del sol e impiden que éste escape fuera, lo que tiene como consecuencia la variabilidad y el cambio del clima, que a su vez puede originar un aumento en la morbilidad y mortalidad debido a los desastres naturales como son las inundaciones, las sequías y las olas de calor. Además, muchas enfermedades importantes son sensibles a los cambios de temperatura y pluviosidad. Entre ellas figuran enfermedades transmitidas por vectores, pero también otras grandes causas de mortalidad como son las diarreas producidas por bacterias. Dentro de estas se encuentran enfermedades infecciosas producidas por Escherichia coli y Salmonella, que se ven directamente afectadas por el cambio climático debido a que la temperatura es uno de los modificadores más potentes en la tasa de crecimiento bacteriano y provoca un mayor transporte de cepas resistentes entre animales y humanos, originando un sobreuso de antibióticos que dará lugar a una ineficacia de estos, que es a lo que se le denomina como resistencia antimicrobiana. La resistencia bacteriana se considera un problema de salud pública debido a que se estimula el sobreuso de antibióticos y se abre un nuevo ciclo a la resistencia antimicrobiana, que dará lugar a una ineficacia de estos medicamentos más adelante, como bien lo dijimos. La resistencia puede propagarse mediante transferencia horizontal de genes o propagación de cepas resistentes que se sabe que ocurre entre animales, humanos y medio ambiente. Un ejemplo de eso es cuando se inyectan a los animales con antibióticos, ya sea por enfermedad o por querer obtener un mayor o más rápido crecimiento por parte de él. Cuando nosotros consumimos la carne u otros animales derivados de estos animales, sus bacterias van a pasar a nuestro organismo y mediante transferencia horizontal, sus genes resistentes van a pasar a nuestras bacterias comensales y otros patógenos humanos. Posteriormente podrán pasar de una persona a otra directamente y a esto se le suma el cambio climático, que es un factor fundamental en el incremento de la tasa de resistencia antimicrobiana. Según un estudio realizado por unos científicos donde se evaluó el comportamiento de la temperatura y otros factores adicionales en relación a la distribución de resistencia antimicrobiana en los Estados Unidos, se concluyó que un aumento de la temperatura de 10 grados centígrados se asociaba con un incremento en la resistencia a antibióticos en patógenos comunes como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus. Como podemos observar, las zonas amarillas representan su valor mayor y las zonas azules su valor mínimo. Por tanto, se ratifica que un aumento en la temperatura se asocia a un incremento en la tasa de resistencia antimicrobiana. Según un review realizado por Jim O'Neill, anualmente 700.000 personas en el mundo mueren por enfermedades infecciosas causadas por bacterias que han desarrollado resistencia bacteriana. La Organización Mundial de la Salud estima que si esta tendencia continúa, para el año 2050, esta problemática podría matar 10 millones de personas al año, haciendo que la resistencia bacteriana sea aún más peligrosa que la diabetes, la tuberculosis y el SIDA juntos, y traerá una pérdida de 10 billones de dólares si no se invierte en esta tendencia. Como podemos observar, a partir del año 1950 se evidencia la resistencia bacteriana en los hospitales a medicamentos de mayor uso médico, empezando con gram positivas como Staphylococcus aureus, bacterias de la familia Enterobacteriaceae, Mycobacterium tuberculosis, Acinetobacter y hasta levaduras como la cándida. Según un informe realizado por el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, en donde se escogieron 2 departamentos, Antioquia, Valle del Cauca y Distrito Capital de Bogotá, para analizar 8.330 aislamientos, se obtuvo el mayor porcentaje del Valle del Cauca de Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación. Respecto a Staphylococcus aureus, se obtuvo en el Valle del Cauca el mayor porcentaje de Staphylococcus aureus resistente a vancomicina en unidades de cuidados intensivos. A partir de 1928, cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina, comenzó la llamada época de los antibióticos. En las décadas siguientes se produjo un incremento en la creación de nuevas clases de estos fármacos y desde entonces se han ido utilizando inadecuadamente, lo que ha originado el desarrollo de nuevos mecanismos de resistencia por parte de las bacterias. La resistencia puede ser natural o adquirida. La natural es propia de cada familia o grupo bacteriano y está determinada por 2 genes que se transmiten en cada generación, mientras que la resistencia adquirida por su parte determina cambios puntuales en la información genética y es obtenida por transferencia horizontal, que puede ser por conjugación, transducción o transformación. Entre los mecanismos de resistencia encontramos la modificación enzimática del antibiótico, que es cuando las bacterias son capaces de producir enzimas que inhiben el antibiótico proporcionándole cambios en su estructura.
Un ejemplo de eso son las beta-lactamasas que hidrolizan el alivio beta-lactámico de los fármacos beta-lactámicos como lo es la penicilina. Encontramos las bombas de flujo, que este mecanismo aparece cuando las bacterias son capaces de sintetizar en su membrana bombas por las cuales se expulsan el antibiótico y esto les confiere capacidad de resistencia frente a sustancias tóxicas. Encontramos los cambios en la permeabilidad de la membrana externa, que es cuando las bacterias son capaces de inhibir las porinas que se encuentran en su membrana y de esta forma el antibiótico no va a poder ingresar, lo que le incrementa la resistencia. Encontramos también la alteración en el sitio de acción, que es cuando se generan cambios en las regiones donde interacciona el antibiótico. Entonces, de esta forma, cuando se generan alteraciones en las regiones donde va a interaccionar el antibiótico con el ribosoma, le proporciona una capacidad de resistencia. Encontramos las mutaciones en la diana específica del antibiótico, que como su nombre lo indica, hay mutaciones en la diana específica. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando las quinolonas actúan sobre enzimas, que es el ADN girasa, y estas enzimas se encargan de mantener el correcto plegamiento del ADN y por lo tanto al conferir un cambio en los genes que codifican para esta enzima incrementará la resistencia porque no puede interactuar el antibiótico. Para el diagnóstico de la resistencia bacteriana se basa en observar la sensibilidad y la resistencia de bacterias a diferentes antibióticos. En este artículo encontramos diferentes técnicas, entre las cuales se encuentran el método de antibiograma, que es el estudio fenotípico que se basa en observar la tasa de crecimiento bacteriano a diferentes concentraciones de antibióticos. Los métodos colorimétricos, que se basan en reacciones enzimáticas que tienen un cambio en el pH, por lo cual producirá un cambio en el color. Las técnicas inmunomatográficas, que se basan en la reacción de antígeno-anticuerpo. La citometría de flujo, que mide de forma simultánea diferentes características de una misma célula. Y la espectrometría de Mason-Malditov, que se basa en el perfil de proteínas y lípidos de la membrana. Por último, tenemos las técnicas moleculares, que se basan en la detección del material genético, sea ADN o ARN. En estas encontramos dos: la PCR, que es la reacción de cadenas polimerasas, y el microarray. El microarray es una metodología que permite identificar gran cantidad de genes, en este caso genes de resistencia a antibióticos, mediante el análisis de imágenes de hibridación de una molécula diana unida a una sonda que estará plegada en un soporte, al que se denomina array. Para la fabricación de un microarray tenemos que tener en cuenta diferentes factores: las sondas, el marcaje y la detección de la hibridación. Dentro de las sondas tenemos diferentes tipos: las sondas de oligonucleótidos, que son pequeños fragmentos de ADN o ARN de entre 20 a 25 pares de bases nitrogenadas. Las sondas de pseudopéptidos, que son sintéticas, los productos de PCR, que son los productos de las reacciones de cadena polimerasa, y por último tenemos las sondas de ADN complementario, que tienen al ARN como mensajero. Para el marcaje tenemos diferentes técnicas: la enzimática, la fluorescente y la quimiluminiscente. Nosotros nos centraremos en la fluorescente. La fluorescente es la emisión de luz por cierto material. Esta es emitida al exterior, haciendo que sus electrones entren a un estado de excitación permisible, que al volver a su estado de equilibrio pueden o no generar luz. El espectro excitado se mide mediante la intensidad lumínica de la longitud de onda fija, mientras varía la longitud de onda excitada. La fluorescente. Para los materiales fluorescentes son ricos en diferentes sustratos. En el caso de las bacterias es el fosfato de riboflavina, que al unirse a las moléculas dianas y esta al hibridarse generarán luz. Esta será leída por un escáner que nos permitirá identificar y cuantificar los diferentes genes. Al mismo tiempo, esto estará unido a un microscopio que estará conectado a un computador que nos unirá los resultados en una base de datos que nos permitirá identificar cada uno de los genes. Una de las técnicas de prevención ante esta problemática está basada en la biotecnología. El quorum sensing es un mecanismo mediante el cual las bacterias se comunican a través de interacciones moleculares. Este inicia cuando la población alcanza un número entre 10 a la 10 y 10 a la 11. En este momento, la población bacteriana empieza a emitir una molécula señal como la cilomocerilactona. Cuando ésta se encuentra en altas concentraciones, la bacteria la capta mediante difusión y produce una proteína a la cual se unirá la cilomocerilactona, lo que hará que se expresen diferentes genes que provocarán los factores de virulencia, entre los cuales encontramos la resistencia antimicrobiana. Para evitar esto, se ha desarrollado el quorum kenshin. El quorum kenshin es un mecanismo que utiliza sustancias y moléculas que no permiten que se desarrolle el quorum sensing. Para esto se utilizan algunas estrategias como introducir una sustancia que hidrolice la cilomocerilactona para evitar que se produzcan los procesos de quorum sensing. En segundo lugar, hidrolizar el complejo proteico donde se unirá la cilomocerilactona, evitando que se desencadene una cadena de señalización y una respuesta a la molécula señal. Por último, inhibir la síntesis de acilomocerilactona.
Como hemos evidenciado, la resistencia antimicrobiana incrementa a la medida que aumenta el uso y el sobreuso de antibióticos. Para eso los gobiernos, las personas y las industrias deben tomar medidas, entre las cuales las industrias tienen que disminuir el uso de antibióticos y de dosis subterapéuticas como potencial de crecimiento. En segundo lugar, el gobierno puede utilizar el sistema de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud de resistencia antimicrobiana para identificar los genes que presentan mayor desafío. En tercer lugar, las personas deben de cambiar esa ideología de que la educación antimicrobiana no es útil. Y por último, los residuos de las fuentes hospitalarias deben de mejorar el proceso de eliminación de estos. La resistencia antimicrobiana está asociada con el cambio climático. Por eso debemos promover acciones que eviten el aumento del efecto invernadero y los desastres naturales. También debemos evitar el uso inadecuado de antibióticos y ser conscientes a la hora de usarlos. Con esto hemos terminado la presentación de resistencia antimicrobiana. Muchas gracias.